Mientras el avión sufría una violenta sacudida en pleno vuelo, un niño de 11 años llamado Alejandro se convirtió sin quererlo en el líder de la situación. Sus acciones en el aire provocaron lágrimas en los ojos de los pasajeros. El sol de la mañana madrileña se alzaba mientras Alejandro, rebosante de alegría y emoción, entraba en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con su madre Isabel. Llevaba una mochila decorada con pegatinas de aviones de Iberia y sujetaba con fuerza su libro favorito sobre aviación. Isabel, arrastrando una maleta y con una sonrisa de orgullo, a pesar del cansancio, estaba allí para celebrar el fruto de sus largas horas de trabajo y ahorro para este viaje especial a Tenerife. En la sala de embarque, la emoción de Alejandro era palpable. Señalaba con entusiasmo los diferentes aviones en la pista, identificándolos con una precisión asombrosa. «Mira, mamá, un Airbus A350 de Iberia, y allí, un Boeing 787 de Air Europa», exclamó. Isabel, aunque no sabía nada de aviones, se contagiaba de la alegría de su hijo. «¿Cuánto sabes de aviones, Alex? Estoy segura de que serás piloto algún día, ¿verdad?». El momento más esperado del día llegó cuando comenzaron a embarcar. Alejandro entró en el avión, un Airbus A320, absorbiendo cada detalle desde el diseño de los asientos hasta la disposición de los compartimentos superiores, pasando por una rápida mirada a la cabina de mando mientras pasaban. Una vez en sus asientos, Alejandro se pegó a la ventanilla, observando al personal de tierra y la pista, y compartiendo sus conocimientos con Isabel. «¿Sabías, mamá, que un Airbus A320 como este puede volar a casi 900 kilómetros por hora?» Contó con entusiasmo. «Increíble, cariño», respondió Isabel, mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. «Quizás algún día seas tú quien pilote uno de estos». Cuando el avión comenzó a moverse, Alejandro sintió una oleada de felicidad con el rugido de los motores y la sensación de despegar. A medida que ascendían, el avión se elevó por encima de las nubes y él quedó maravillado con la vista. A mitad del vuelo, Alejandro entabló conversación con una azafata, preguntándole sobre su altitud actual por pura curiosidad. La azafata quedó gratamente sorprendida por sus conocimientos. «Estamos a unos 10.000 metros. ¿Te interesa la aviación?», preguntó ella. Alejandro asintió con fervor, hablando de su experiencia con simuladores de vuelo y paneles de instrumentos. Isabel sonreía ante la confianza de su hijo, mientras la azafata lo elogiaba, e incluso le dejaba un pin de recuerdo de la aerolínea que Alejandro atesoró como si fuera una medalla. El vuelo continuó sin contratiempos, y Alejandro estaba completamente inmerso en cada aspecto, desde las instrucciones de seguridad hasta los anuncios de cabina. No era solo un vuelo para él, era un viaje hacia sus sueños. Sin embargo, mientras sobrevolaban el océano Atlántico acercándose a las Islas Canarias, el avión se topó con una turbulencia que generó una tensión notable entre los pasajeros. El capitán aseguró a todos que la situación estaba bajo control, pero Alejandro sintió que algo no encajaba. Un silencio inquietante siguió al breve anuncio del capitán. Alejandro sintió que algo iba mal. Sus estudios le decían que debería haber más comunicación en estas situaciones. Expresó su preocupación a Isabel, cuando de repente el avión se precipitó en una caída brusca, desatando el pánico. Las máscaras de oxígeno cayeron, aumentando el terror. Mientras intentaban mantener la calma, Alejandro e Isabel se enfrentaron a una situación incierta. Cuando una azafata pasaba por el pasillo, su propio nerviosismo era visible, a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar a los pasajeros. Superando su miedo, Alejandro se enfrentó a la creciente crisis con una mezcla de temor y determinación. Aunque sentía un nudo en la garganta, y normalmente era tímido, llamó a la azafata, que pasaba con voz vacilante. «Señora, por favor, ¿qué está pasando en la cabina? Creo que hay un problema grave». La azafata se detuvo con una expresión cargada de preocupación. «Todo está bajo control», comenzó a asegurar, pero Alejandro la interrumpió, impulsado por un sentido de urgencia. «No está controlado. Si lo estuviera, los pilotos se comunicarían con nosotros».
He leído sobre estos procedimientos. Algo va mal. Estoy seguro, insistió con valentía. La azafata, visiblemente alterada, miró rápidamente hacia la cabina. Intentó mantener su compostura profesional y respondió: No tenemos permitido abrir la puerta de la cabina sin una autorización especial. Alejandro la miró fijamente a los ojos y habló con firmeza, a pesar de su miedo. Si ellos no están en condiciones, nadie está pilotando el avión. Tenemos que comprobarlo. Yo puedo ayudar, por favor. Isabel escuchó la seriedad en la voz de su hijo e intentó intervenir, su voz llena de alarma. Alex, solo eres un niño. Esta no es tu responsabilidad. Su conversación fue interrumpida bruscamente por otra sacudida violenta que provocó gritos. Empezaron a sonar alarmas desde la cabina, lo que forzó una acción inmediata. Movida por la extrema necesidad, la azafata introdujo el código de emergencia y la puerta de la cabina se abrió, revelando una escena espeluznante. Ambos pilotos estaban inconscientes, desplomados sobre los controles con sus máscaras de oxígeno colgando. La cabina estaba llena de luces de advertencia, y el sonido agudo de las alarmas inundaba el aire. El avión estaba claramente en un peligroso descenso. La azafata se tapó la boca horrorizada. «Dios mío, no responden», musitó. Alejandro se acercó mientras su madre lo sujetaba del brazo, intentando detenerlo. Sabía que algo iba mal. Esas alarmas. El piloto automático no está activado. La azafata pulsó el botón de emergencia para alertar al control de tierra, pero le costó establecer contacto por la radio afectada por la tormenta. «No tenemos tiempo para esperar», insistió Alejandro con voz firme. «Conozco los controles básicos. Déjame intentar estabilizar el avión». Dudando pero desesperada, la azafata preguntó: «¿Estás seguro de que sabes lo que haces?». Alejandro respiró hondo para calmarse y respondió: «No soy piloto, pero puedo leer los instrumentos y manejar el piloto automático. Es nuestra única oportunidad hasta que recibamos guía del control de tráfico aéreo». Tras un asentimiento tenso, la azafata accedió. «De acuerdo, inténtalo. Estaré aquí mismo». Isabel, profundamente angustiada, pero comprendiendo la gravedad de la situación, dejó que su hijo avanzara. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía a Alejandro, que había pasado de ser un niño tímido a estar dispuesto a enfrentar un desafío monumental. En la cabina, Alejandro se enfrentó a un abrumador conjunto de luces parpadeantes y alarmas estridentes. Se sentó en el asiento del copiloto con el corazón latiéndole a 1000 por hora mientras observaba el caótico panel. El peligroso descenso del avión continuaba, y cada segundo era crucial. Con la ayuda de la azafata, logró establecer una conexión débil con el control de tráfico aéreo. Una voz tranquila desde el Centro de Control de Canarias rompió la estática. «Aquí, Control Aéreo de Canarias, identifíquese y describa su situación». La voz de Alejandro temblaba al responder: «Mi nombre es Alejandro Fernández. Soy un pasajero. Los dos pilotos están inconscientes y estamos descendiendo rápidamente. Necesito ayuda». Tras un tenso momento, el controlador respondió: «Entendido, Alejandro. Estamos aquí para ayudar. Mantén la calma y sigue mis instrucciones. Puedes hacerlo». Alejandro se armó de valor, sabiendo que no tenía más opción que tomar el control. Mientras seguía las instrucciones del controlador para estabilizar el avión, la azafata se dirigió a los pasajeros, su voz un ancla de calma en medio del caos. «Señoras y señores, por favor permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados. Estamos gestionando la situación y trabajando para estabilizar el avión». Su anuncio proporcionó un mínimo de tranquilidad a pesar de la confusión. Después, Alejandro centró su atención en la altitud y la velocidad, ajustando con cuidado los controles según las instrucciones del control aéreo. Sus movimientos eran precisos a pesar de la adrenalina y el miedo. Rápidamente notó que la velocidad era demasiado alta y ajustó las palancas de aceleración, reduciendo gradualmente la potencia del motor. Una nueva alerta indicó un problema de presurización que Alejandro solucionó activando el sistema automático. Su concentración era inquebrantable mientras navegaba por los desafíos. La azafata continuó revisando a los pasajeros, garantizando su seguridad y siguiendo las instrucciones de Alejandro para asegurar el funcionamiento de las máscaras de oxígeno.
Los esfuerzos combinados de Alejandro y la tripulación de cabina empezaron a devolver lentamente el control a la situación. Cada momento era una prueba del inesperado coraje y la determinación del niño. La azafata asintió en respuesta y se fue rápidamente, dándole a Alejandro la oportunidad de concentrarse en manejar el avión. Gotas de sudor caían por su frente, mientras la voz firme del controlador aéreo resonaba en sus auriculares. Alejandro, lo estás haciendo de maravilla. Activemos el piloto automático ahora para estabilizar el avión mientras nos preparamos para el aterrizaje. Alejandro siguió las instrucciones meticulosamente, logrando activar el piloto automático, un hito que no había conseguido desde que comenzó la emergencia. El avión ahora volaba suavemente por el aire. Por un momento se permitió un respiro. Miró la cabina y comprendió verdaderamente la magnitud de su situación. Tomó la radio, su voz temblando ligeramente. Control de Canarias, ¿cuál es el siguiente paso, Alejandro? Es hora de prepararse para el aterrizaje. Estamos coordinando con el aeropuerto de Tenerife Norte para priorizar vuestra llegada. Estoy aquí para guiarte en cada paso, pero necesito que mantengas la calma. ¿Estás listo? Aferrando la radio con determinación en su voz. Alejandro respondió. Sí, estoy listo. Bien, ordenó el controlador. Ajusta tu rumbo. Concéntrate en el panel de navegación y establece tu curso a 285 grados hacia Tenerife. Mientras Alejandro ajustaba el dial, el avión respondió cambiando de rumbo. Las nubes de abajo se disiparon revelando el vasto océano, un crudo recordatorio de su precaria posición. La azafata regresó a la cabina, momentos después, asegurándole que todos los pasajeros estaban a salvo y con sus máscaras de oxígeno. Alejandro respondió con una breve mirada. Sabía que la seguridad de todos dependía de él. A pesar de la inmensa presión, sabía que no podía cometer errores. Ahora que el avión estaba estable y en la dirección correcta, volvió a pulsar el botón de la radio. Estamos alineados para la siguiente instrucción. ¿Qué debo hacer ahora? La voz tranquila del controlador volvió a resonar en la cabina. Ahora, Alejandro, nos acercamos a la parte más crítica del aterrizaje. Puedes hacerlo. Estamos aquí para apoyarte. Alejandro asintió para sí mismo, sin que nadie lo viera. Sintió una oleada de confianza. Tal vez podría garantizar la seguridad de todos a bordo. Sus ojos estaban fijos en el panel de control, sus sentidos agudizados, y el avión parecía temporalmente domado. Las luces de advertencia parpadeaban esporádicamente por toda la cabina, indicando problemas urgentes. No había tiempo para descansar. Aferrando la radio, esperaba las tranquilas y seguras directrices del control aéreo de Canarias. Alejandro, antes de iniciar la aproximación, hagamos una lista de verificación rápida. Están desplegados los flaps para el descenso inicial. Alejandro revisó la configuración de los flaps. No todavía están retraídos. Los ajustaré ahora. Mientras lo hacía, una luz roja parpadeó junto con una alarma aguda. Sintió un nudo en el estómago. Se giró hacia la azafata y dijo con calma: «Nueva alarma. Control de Canarias, tenemos un problema. Parece un fallo del sistema hidráulico». El controlador respondió de inmediato, su voz teñida de preocupación. «Alejandro, el sistema hidráulico es vital para muchas operaciones, incluyendo los flaps y el tren de aterrizaje. Revisa el panel secundario para ver si el sistema principal sigue funcionando». Alejandro examinó el panel secundario, su respiración rápida y concentrada al ver el indicador del sistema hidráulico. El sistema principal está perdiendo presión. Está a punto de fallar. El tono del controlador se volvió más urgente. Entendido. Tenemos que cambiar al sistema de respaldo manual. No es ideal, pero nos dará una oportunidad. Te guiaré. Listo. Sí, respondió Alejandro al instante, ajustando los controles según las instrucciones. Se dio cuenta de que era una solución temporal, pero la situación seguía siendo crítica. Sin el sistema hidráulico principal, desplegar el tren de aterrizaje podría ser difícil. Recordó de sus simulaciones la importancia de tales fallos. Control el tren de aterrizaje también depende de la hidráulica, ¿correcto? Preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Tras un breve instante, el controlador confirmó: sí, Alejandro.
es posible que el tren de aterrizaje no se despliegue automáticamente. Si eso ocurre, usaremos un accionamiento manual. Por ahora, concéntrate en las tareas inmediatas. Abordaremos cada problema uno por uno. Sintiendo la creciente ansiedad de Alejandro, la azafata le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Lo estás haciendo increíblemente bien, Alejandro. Todo el mundo cuenta contigo, pero recuerda, puedes hacerlo. Alejandro asintió, aunque las dudas seguían atormentándolo. Solo era un niño de 11 años. A pesar de sus conocimientos teóricos, manejar una crisis real era otra cosa. ¿Y si cometo un error? ¿Y si el destino de todos depende de mi fallo? Como si sintiera las dudas de Alejandro, la voz del controlador volvió firme y tranquilizadora. Alejandro, sé que esto es difícil, pero cada decisión que has tomado ha mantenido este avión en el aire. Puedes hacerlo. Solo sigue mis instrucciones paso a paso. Alejandro respiró hondo y sintió que el avión respondía mejor tras los ajustes en el sistema hidráulico. Pero el problema no resuelto del tren de aterrizaje seguía presente. Se centró en los aspectos que podía influir. Control ajuste de rumbo completado. Estamos alineados para la aproximación inicial, informó tras comprobar los instrumentos. Excelente, Alejandro. A continuación empezaremos a reducir la velocidad del avión. Puedes usar los spoilers. Para ayudar, ordenó el controlador. Alejandro activó los controles de los spoilers, pero surgió una nueva alerta. Fallo parcial de los spoilers. Parece que solo funciona un lado. El controlador respondió al instante. Está bien. Eso causará un poco de inestabilidad, pero podemos manejarlo. Sujeta firmemente la palanca de mando para mantener el equilibrio. Alejandro siguió el consejo, sus manos firmes en la palanca mientras el avión temblaba bajo él. La sujetó con fuerza, gestionando con cuidado el movimiento del avión hasta que se estabilizó. De repente, la azafata entró sosteniendo una radio de mano y anunciando una actualización preocupante del equipo técnico. Miró a Alejandro con expresión grave. Alejandro, el equipo técnico dice que el tren de aterrizaje no se despliega. La situación sin tren de aterrizaje significaba un aterrizaje forzoso. Con las manos temblorosas comunicó la situación al control de Canarias. Tras unos segundos de tensión, se escuchó la voz del controlador. Alejandro, tenemos que usar el sistema manual de emergencia para bajar el tren de aterrizaje. Mira a tu izquierda debajo del panel. Tienes que girar una manivela varias veces para forzarlo a bajar. Requerirá mucha fuerza, pero funcionará. Alejandro localizó la palanca y comenzó a girarla con toda su energía. El mecanismo crujía. El sudor le corría por la frente mientras continuaba con la ardua tarea. Cuando sus brazos empezaron a doler, no se detuvo. La azafata lo ayudó agarrando la manivela junto a él. Finalmente, escucharon un clic metálico en toda la cabina y una luz verde en el panel señaló el despliegue exitoso del tren de aterrizaje. Jadeando, Alejandro informó: control, tren de aterrizaje desplegado. Tenemos luz verde. Una voz llena de alivio respondió: excelente trabajo. Ahora concentrémonos en el aterrizaje. Ya casi lo tienes. Solo unos pasos más. Alejandro cerró los ojos por un momento, respiró hondo y reunió fuerzas para la siguiente y aterradora tarea de aterrizar de forma segura el enorme avión. La cabina estaba cargada de tensión, mientras él se sentaba en el asiento del copiloto, agarrando firmemente la palanca con los ojos fijos en el panel de instrumentos. El cielo exterior estaba envuelto en una espesa niebla, por lo que la visibilidad era casi nula. El tono tranquilo pero firme del controlador de tráfico aéreo de Canarias llegó por la radio. Alejandro, estamos a pocos minutos de la pista. El tiempo es difícil, pero los sistemas de aproximación del aeropuerto nos ayudarán a alinearnos. Vamos a hacerlo juntos. Alejandro asintió, ajustando los controles según lo que había aprendido en los simuladores. Tenía las manos frías y húmedas, pero las mantuvo firmes. Sabía que todos los ojos del avión estaban puestos en él, aunque no pudieran verlo directamente. La azafata entró de nuevo en la cabina con el rostro serio, pero lleno de determinación. Alejandro, ahí fuera están en silencio. Muchos están rezando. Confían en ti. Alejandro tragó saliva con dificultad
y sintió fuerza en su fe. Confían en mí, se repitió sintiendo el peso de la responsabilidad. Volvió a mirar la radio. Control, no puedo ver la pista. El sistema de navegación me está guiando, pero el viento es fuerte y el avión tiembla mucho. Entendido, Alejandro. Estamos ajustando las señales de aproximación para mantenerte alineado con la pista. Recuerda, confía en tus instrumentos y sigue nuestras indicaciones. Una fuerte ráfaga de viento sacudió el avión, provocando una violenta sacudida. Alejandro apretó el agarre de la palanca, concentrándose intensamente en mantener el control mientras el horizonte artificial parpadeaba. Control, el viento nos está desviando a la izquierda. ¿Qué hago?, preguntó con la voz tensa por el esfuerzo. Aplica ligeras correcciones con la palanca. Usa los pedales del timón para mantener el equilibrio y ajústalos suavemente, ordenó el controlador. Alejandro siguió cada instrucción meticulosamente, ajustando el curso del avión. Sabía que la pista estaba cerca, aunque oculta por la densa niebla. La radio continuó proporcionando una guía detallada. Alejandro, estás muy cerca de la pista. En unos segundos la verás. Reduce tu velocidad a 155 nudos y ajusta los flaps a 30 grados para mayor sustentación. Obedeció, reduciendo la aceleración y ajustando los flaps. Una nueva luz de advertencia parpadeó en el panel, pero Alejandro la ignoró, centrado en los controles esenciales. De repente las nubes se abrieron, revelando la brillante pista de aterrizaje justo delante. Su corazón dio un vuelco. La pista estaba mucho más cerca de lo que esperaba. Control, veo la pista, gritó su voz, una mezcla de alivio y pánico. Genial, Alejandro. Ahora alinéate correctamente. Mantén el morro ligeramente levantado. Reduce la velocidad suavemente a medida que te acerques al suelo. Asegúrate de que el tren de aterrizaje principal toque primero. Mientras el avión descendía rápidamente hacia la pista, sus luces parpadeaban como faros en medio del viento cruzado. Alejandro se aferró a la palanca, ajustando constantemente la trayectoria según las guías del controlador. Alejandro, la alineación es correcta. Reduce la velocidad a 145 nudos y prepárate para el contacto. El avión descendía rápidamente. Los últimos momentos se sintieron como una eternidad. Alejandro mantuvo la compostura, ajustando la palanca según las instrucciones. Entonces, el tren de aterrizaje principal golpeó la pista con un fuerte estruendo que sacudió el avión. Temió haber cometido un error, pero la voz del controlador habló rápidamente. Fantástico, Alejandro. Ahora frena. Usa los reversores de empuje. Activó los reversores, y el rugido de los motores llenó el aire mientras el avión desaceleraba en la pista. Finalmente, el avión se detuvo. La cabina quedó en un silencio absoluto antes de estallar en gritos y aplausos. Las lágrimas corrían por los rostros de los pasajeros y la tripulación. Alejandro soltó la palanca, sus manos temblando por la adrenalina. La azafata le dio un toque tranquilizador en el hombro. Lo has conseguido, Alejandro. Has salvado a todos. La voz del controlador volvió a sonar por la radio. Alejandro, todo el aeropuerto te está aclamando. Eres un héroe. Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando la silenciosa pista de aterrizaje que tenía delante su mente, todavía procesando los acontecimientos. Aquí estaba un niño de 11 años que había hecho lo imposible. El avión se detuvo en la pista, rodeado de vehículos de emergencia con luces parpadeantes. Las puertas se abrieron y bomberos y paramédicos ayudaron a los pasajeros a bajar. Los aplausos del personal del aeropuerto y los equipos de rescate llenaron el aire, celebrando al joven héroe. Pero a pesar del agotamiento físico y emocional, Alejandro permaneció en la cabina con los ojos todavía fijos en los controles, como si necesitara mantenerlos estables. La azafata se arrodilló a su lado con la mano apoyada suavemente en su hombro. Alejandro, se acabó. Todos están a salvo. Has estado increíble. Alejandro la miró con los ojos brillantes por las lágrimas que había estado conteniendo. Y finalmente soltó la palanca, sus dedos doloridos por el fuerte agarre. Solo. No quería que le pasara nada a nadie, especialmente a mi mamá. Isabel, la madre de Alejandro, fue una de las primeras en bajar del avión.
Al ver a Alejandro, corrió a abrazarlo con lágrimas de alivio, surcando su rostro. Hijo mío, mi héroe. Estaba tan asustada, pero sabía que podías hacerlo. Qué valiente has sido, Alejandro, se aferró a ella sintiéndose como si todavía estuviera atrapado en un sueño increíble. Lo que había logrado parecía más allá de lo imposible. Mientras bajaban las escaleras, los aplausos se intensificaron. Bomberos, paramédicos, otros pilotos e incluso pasajeros de otros vuelos se habían reunido para honrar al niño que les había salvado la vida. Las mejillas de Alejandro se sonrojaron de vergüenza y aceptó tímidamente sus elogios. Siempre había evitado ser el centro de atención y ahora más que nunca solo quería esconderse. Pero parecía imposible. Los reporteros empezaron a acercarle micrófonos y cámaras, haciendo una pregunta tras otra. ¿Cómo mantuviste el control del avión? ¿En qué pensabas durante el aterrizaje? ¿Quieres ser piloto algún día? Abrumado y sin saber qué responder, Alejandro miró a Isabel. Al ver la incomodidad de su hijo, ella intervino. Por favor, es solo un niño. Ahora mismo todo lo que queremos es descansar y dar gracias por estar vivos. La gente respetó su petición y les abrió paso. Fue entonces cuando Alejandro vio al controlador aéreo que lo había ayudado durante toda la terrible experiencia de pie con los paramédicos. El controlador se acercó con el rostro lleno de admiración. Ha sido increíble, chico. Te diré algo. Hay pilotos experimentados que no podrían haber hecho lo que tú has hecho. Alejandro negó con la cabeza, su humildad prevaleciendo. Solo hice lo que tenía que hacer. No soy un piloto de verdad, solo me gustan los aviones. Eso fue más que suficiente, Alejandro. La vida de muchas personas dependía de lo que hiciste. No lo dudes nunca, dijo el controlador, dándole una palmada en el hombro como saludo. En los días siguientes, la historia de Alejandro se convirtió en una sensación mundial. Los medios de comunicación de todo el mundo publicaron reportajes sobre el niño piloto. A pesar de la fama repentina, Alejandro siguió evitando el centro de atención, prefiriendo pasar tiempo tranquilo con su madre. Como agradecimiento por su valentía, la aerolínea les ofreció a Alejandro e Isabel vuelos gratuitos de por vida, y en una ceremonia especial, le entregaron a Alejandro una réplica a escala del avión que había pilotado. La inscripción decía: "A. Nuestro joven héroe, que nos enseñó a alcanzar el cielo". Al aceptar el regalo, Alejandro esbozó una tímida sonrisa. Aunque apreciaba el reconocimiento, lo más valioso era la confirmación de sus propias capacidades. Esa experiencia, aunque aterradora, había solidificado su amor por la aviación. Se dedicó aún más a sus estudios, participando en simuladores, leyendo manuales de aviación y escuchando atentamente a los pilotos dispuestos a ofrecerle consejos. Una noche, mientras miraba el cielo oscuro desde la ventana de su habitación, Alejandro se dijo en voz baja: "Algún día volaré un avión de verdad, y no será en una emergencia. Será mi trabajo, mi vida". Isabel lo oyó y sonrió acercándose a él junto a la ventana. "Ya has demostrado que puedes hacerlo, Alex. Lo que pasó fue solo el principio". Alejandro se giró hacia ella sintiendo una nueva confianza. Sabía que su verdadero viaje, el viaje para convertirse en piloto, no había hecho más que empezar.